En un campo donde el amanecer aún olía a creación, un hombre empezó una cadena que nos sigue definiendo. Caín mató a Abel. Fue el primer homicidio, el primer destierro, la primera marca que la historia recuerda. Pero ¿qué pasó después? ¿Cómo se sostuvo su vida fuera del favor divino y cómo terminó su historia? ¿Dónde murió? ¿Cuánto tiempo vivió marcado y desterrado? ¿Qué pasó con sus restos, con su tumba, con la señal que llevaba en su frente? La Biblia cuenta el inicio y el castigo, y luego, curiosamente, guarda silencio sobre su final. Aquí te daré lo que el texto sagrado afirma con claridad, y después separaré la historia documentada de las leyendas que intentaron completar esos vacíos. Prepárate para un relato tenso, concreto y lleno de misterio. Caín nació con expectativas gigantes. Eva exclamó: «Por voluntad del Señor he adquirido varón». Para ella, Caín no era solo un hijo, sino quizá el inicio de la promesa de redención. Pero en lugar de esperanza, Caín trajo tragedia. Cuando llegó el momento de ofrecer sacrificios, Abel llevó lo mejor de su rebaño. Caín, en cambio, presentó frutos de la tierra. La diferencia no estaba en la materia, sino en la actitud. Abel ofreció lo primero y lo mejor, Caín lo que le sobraba. Dios aceptó a Abel y rechazó a Caín, y allí comenzó el resentimiento. Dios lo advirtió con palabras directas: «Si bien hicieres, serás enaltecido, pero si no, el pecado está a la puerta, y tú debes dominarlo». Caín ignoró la advertencia, invitó a Abel al campo, y allí lo asesinó. Fue el primer homicidio de la historia. Cuando Dios lo confrontó, Caín respondió con la célebre evasiva: «¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». El castigo fue inmediato. La tierra no le daría fruto, sería errante y extranjero. Caín protestó. Temía que cualquiera que lo encontrara lo matara. Entonces Dios puso sobre él una señal misteriosa, una marca que lo protegería, aunque la Biblia nunca explica qué era exactamente. Y aquí surge la primera gran duda. Si Caín no podía ser asesinado, ¿cuánto tiempo vivió? ¿Años, siglos, toda una era hasta el diluvio? La Biblia no lo dice. Solo sabemos que salió de la presencia de Dios, vivo, marcado, condenado a errar. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod, que significa errante. Allí tuvo un hijo, Enoc, y en honor a él levantó una ciudad. La ironía es profunda. El hombre condenado a errar, a no encontrar reposo, decide construir la primera ciudad de la humanidad. Era un intento de desafiar su destino, o una forma de buscar seguridad frente al peso de su maldición. De su linaje surgieron personajes clave para la historia de la civilización. Jabal, pionero de la vida nómada con tiendas y ganado. Jubal, padre de los músicos. Tubal-Caín, maestro en la forja de metales. De la descendencia del primer homicida brotaron la música, la ganadería y la metalurgia. La humanidad avanzaba, pero sobre cimientos de sangre. También aparece Lamec, un descendiente que se jacta de haber matado a un hombre. En sus palabras se escucha el eco del crimen original. Si Caín fue vengado 7 veces, él decía que sería vengado 70 veces 7. Aquí vuelve el misterio. Si Caín seguía vivo mientras sus descendientes desarrollaban estas artes, los vio crecer. ¿Presenció la arrogancia de Lamec? ¿O ya había muerto en circunstancias desconocidas? Siglos después, el nombre de Caín todavía resonaba, pero no como fundador de ciudades o padre de oficios, sino como símbolo eterno de maldad. En Hebreos 11:4, Abel aparece como modelo de fe, mientras Caín queda en la sombra. En Primera de Juan 3:12 se dice: «No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano». Aquí su figura se convierte en ejemplo de odio. En Judas 1:11 se advierte: «Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín».
Lo interesante es que el Nuevo Testamento no añade detalles sobre su vida o su muerte. No importa cuántos años vivió, dónde murió, ni dónde quedó enterrado. Importa lo que representa: la incredulidad, la violencia, la incapacidad de dominar el pecado. Pero para nosotros, la pregunta sigue abierta: ¿dónde está Caín? ¿Vivió lo suficiente para ver el nacimiento de la música y el hierro? ¿O murió antes, dejando su linaje como testigo de su sombra? Y aquí está el misterio central. La Biblia nunca dice cómo murió Caín. No sabemos su edad. No sabemos dónde vivió sus últimos días. No sabemos dónde están sus restos. Solo sabemos 3 cosas. Fundó una ciudad. Tuvo descendencia hasta el diluvio. Fue protegido por la señal de Dios. Pero cuando llega el diluvio, la genealogía de Caín desaparece. Toda la humanidad que conocemos hoy desciende de Noé, de la línea de Set. El linaje de Caín quedó borrado. El silencio bíblico es intencional. Quizá su final no importe, porque su castigo fue vivir bajo esa marca, viendo cómo su crimen lo perseguía. Pero ese silencio fue insoportable para muchos lectores antiguos, y de allí nacieron las leyendas, relatos que intentaron cerrar la historia. Uno de esos relatos aparece en el Libro de los Jubileos, un texto judío apócrifo escrito hacia el siglo II a.C. Según esta versión, Caín murió aplastado por su propia casa. Una piedra cayó sobre él, y no era una piedra cualquiera. Era la misma con la que había matado a Abel. Este detalle convierte la historia en un círculo perfecto de justicia poética. El asesino muere por su propio instrumento. Histórico, number. Bíblico, tampoco. Pero sí refleja lo que los antiguos deseaban ver: una muerte acorde al crimen, un castigo visible, un final claro para un hombre marcado. Otro relato fascinante proviene del libro de Jasher y de tradiciones rabínicas posteriores. En esta versión, Caín no muere solo ni bajo una piedra. Muere en un accidente trágico, provocado por su propio linaje. Cuenta la historia que Lamec, un descendiente suyo, era ciego. Salió de casa con su hijo, quien le guiaba el arco. A lo lejos, vieron lo que creyeron un animal salvaje. El hijo indicó a Lamec que disparara. La flecha atravesó al supuesto animal, pero era Caín. Cuando se acercaron y descubrieron la verdad, Lamec quedó devastado. En su angustia golpeó a su hijo y lo mató también. Así, según esta tradición, Caín murió por error, a manos de su descendencia. Es un relato cargado de ironía. El hombre que abrió la puerta al asesinato muere asesinado, y su muerte causa otro homicidio en la misma familia. ¿Real? No lo sabemos, pero el mensaje es poderoso. La violencia que sembramos termina volviéndose contra nosotros. Otra vez, la pregunta queda en el aire: ¿sería este el verdadero final de Caín? En el siglo I, el historiador judío Flavio Josefo escribió sobre Caín en Antigüedades de los Judíos. Allí lo describe como constructor de ciudades, inventor de técnicas agrícolas y quizá de armas. Para Josefo, Caín no es solo un asesino, sino también el origen de una civilización corrupta. Pero Josefo no menciona su muerte. Su silencio parece intencional. No le interesa dar un final biográfico, sino mostrar que el espíritu de Caín, la violencia, la arrogancia y la confianza en la fuerza humana, siguió vivo en generaciones posteriores. De nuevo, la pregunta persiste: si Josefo, con todo su afán de detalle, evitó decir cómo murió, ¿será porque nadie lo sabía? Al final, la verdad es esta: la Biblia guarda silencio. No sabemos la edad de Caín, no sabemos su tumba, no sabemos si murió antes o después de ver a sus descendientes crear música y hierro. Y quizá ese silencio sea intencional. Quizá Dios no quiso que recordáramos su final, sino su vida marcada por el crimen.
Quizá la verdadera condena de Caín no fue su muerte, sino haber vivido errante, apartado, condenado a llevar siempre la marca de su pecado. El misterio permanece, y en ese misterio la historia de Caín nos sigue inquietando. Caín fue el primer hijo, el primer asesino, el primer exiliado, el primer hombre marcado por Dios. Su vida es advertencia eterna. El pecado que no se domina termina dominándote. Sus descendientes construyeron ciudades, inventaron la música, la ganadería y el hierro. Pero todo eso desapareció en el diluvio. La Biblia no quiso cerrar su historia, pero los hombres, incapaces de soportar ese vacío, inventaron finales. La piedra que lo aplastó, el descendiente que lo mató por accidente, o la idea de que vivió eternamente marcado. Y aquí está la gran pregunta para ti. ¿Por qué crees que la Biblia guarda silencio sobre la muerte de Caín? ¿Es un silencio intencional para que nos enfoquemos en la advertencia? ¿O crees que las leyendas apócrifas esconden un fragmento de verdad?